Amigos, bienvenidos a su canal Mamalona Dolls. Este será un nuevo videíto. En esta ocasión tenemos a esta clásica muñequita del año 1997 llamada Rapunzel. Es Barbie, una muñequita, como les digo, clásica, que está basada en los cuentos, en el cuento original de los hermanos Grimm. Así que vamos a revisar la cajita como tal. Tiene un mecanismo muy interesante en su pelito y en su corona. Vamos a ver si todavía funciona. Quédense para hacer el unboxing y el review. Continuamos. Y pues bueno, prácticamente la caja, en la parte tanto externa como en la parte posterior de la muñequita, observamos que es como si estuviera encerrada en su torre, ya que sabemos la historia un poquito de Rapunzel. Vamos a ver, tiene esta decoración en las esquinitas, el nombre de Rapunzel, o Barbie como Rapunzel, y pues menciona que puedes hacer caer su cabello de su corona una y otra vez, porque al parecer se subía y se enredaba por ahí y podía caer. Esto de la parte anterior. De la parte posterior encontramos una pequeña reseña de la historia de Rapunzel. Pues sabemos que fue una princesa que fue encerrada en una torre y que su pelo tenía poderes, etc, etc. Y como les decía, este sí es basado en el cuento de hadas o en los cuentos de los hermanos Grimm como tal. Y pues en la parte posterior encontramos básicamente el príncipe, este Ken, morenacillo, fuego, y pues a Rapunzel. Hay una versión afroamericana tanto de Ken como de Rapunzel o Barbie, entonces pues también es muy interesante. Por ahí les pondré alguna fotito. Y prácticamente pues esta es la parte posterior, igual semejando un poquito un cuento de hadas clásico, así que se ve muy muy bonita, como ansias, así que vamos a sacarla de caja. Y pues listo, ya la tenemos fuera de caja. Primera impresión, pues es una muñeca muy clásica que sí le hace honor a los cuentos originales de Rapunzel. Siento que va mucho con la época y va muy bien representada. Tiene igual su cabellera enorme, que sabemos que pues la representa totalmente y es una característica fundamental en el cuento de esta bella princesa. Y vamos a comenzar a describirla pues por la parte superior. Tenemos esta coronita, igual muy muy interesante. Tiene un mecanismo especial en el cual colocas el cabello en esta zona mediante estos mecanismos o estos lacitos. Se hace como un tremendo chongo y al presionar el corazoncito ese mecanismo baja, como lo vimos. Entonces hace referencia a esa típica frase de Rapunzel: deja caer tu cabello, para que la madrastra, bruja o lo que sea pudiera subir a través de su cabellera hacia la torre. Entonces es algo que pues le da un toque especial a esta muñequita. Se ve muy bonita en general toda ella, pero su corona sí le da un toque especial. Tiene como estas piedras preciosas, o aparentemente piedras, dando por ahí un toque de diamante, pudiese ser. También en el corazoncito lo obtiene. Y pues es un dorado muy brillante, muy muy metálico brillante, y me gusta mucho en esa parte. En cuestión de su pelo, pues tiene y está dividido en tres secciones. Es esta superior, media y la baja, que es donde les digo que se va a sujetar, y desde un rubio pues muy claro y largo hasta el piso, un poco por ahí como la cabellera de Mar Barbie o Jewel Hair Mermaid. Es un cabello muy muy similar, y se ve muy muy interesante, muy padre. Pues sí, como les digo, característico de esta princesa. En cuestión de su maquillaje, pues es un maquillaje muy sutil. Solo tiene el delineado superior, una ligera sombrita en el párpado y listo. Sus ojos de un azul muy muy cielo y muy bonito, muy fuerte. En cuestión de su boca, tenemos unos labios rosados de rosa pastel y un delineado muy rosáceo, muy bonito. También ahí lo pueden notar, creo que sí se distingue. Ahí está, ese delineado que va igual, el tono Barbie perfecto para ella. Tiene dos aretitos muy sutiles que combinan perfecto con su vestido. En cuestión de la parte de su vestimenta, iniciamos por la parte de su escote,
tiene un ligero encaje en color dorado que va muy bien en juego con el color rosa pastel de todo el vestido en general. Esto rodea todo lo que es la parte anterior y posterior del vestidito. Ahí lo podemos observar. Es una mezcla de telas, tenemos transparencias, tul y una tela satinada en rosa con decoración de pues ahí diamantina, brillantina o glitter, purpurina como le conozcan, y tenemos encajes. En cuestión de la parte del torso, pues encontramos que tiene estos listoncitos dorados semejando un poquito a un tipo corset o a la vestimenta muy de la época, al igual que las mangas un poco bombachas, que por ahí, si mal no recuerdo, el cuento se lanzó en 1812 por los hermanos Grimm, pero está un poco basado sobre el final del Renacimiento, entonces creo que va muy bien con la vestimenta de la época. Igual, en lo que son sus manguitas, encontramos transparencias hasta sus mangas, que tienen el mismo patrón que en la parte del cuello, que es este encajito dorado. Igual encontramos estas pues patrones con diamantina alrededor de él. Del lado opuesto es similar, y en cuestión de su manita encontramos también este anillito que va muy en juego con su arete. Eso en la parte superior. En la parte inferior encontramos también, se presenta con este tipo faldita superior que está dividida en tres, como lo podemos observar, y tiene un encaje en la parte inferior, igual con patrones dorados con purpurina o diamantina. En la parte posterior pues no lo encontramos, acá está libre, y tenemos en lo que es la falda dos telas diferentes. La superior es este tul blanco con diamantina, y en la tela inferior, que es una tela satinada en un rosa pastel muy sutil y muy bonito. Personalmente esta parte del vestido a mí no me gusta, yo creo que lo hubiera hecho diferente, pero bueno, va en juego con todo el look en general, entonces pues no me desagrada del todo, se me hace que se ve bonita. Aparte pues es una muñeca, como les decía, clásica, así que no le voy a discutir mucho, y prácticamente eso es en cuestión de su vestido, de su maquillaje, su pelo. Vamos a enseñar un poquito lo que son sus zapatos. En cuestión de sus zapatitos, pues tiene estos taconcitos. Realmente no hacen referencia a zapatos de la época, es algo más actual o de aquel entonces, pero van muy bien en juego con su vestido y todo en general. Un rosa pastel muy bonito. Las piernas de estas muñecas pues igual son de esta gomita muy característica de Barbie, y tienen ligeros toques de brillantina. Yo creo que es por el vestido, pero prácticamente en general pues esa es la descripción de la muñequita. Un dato por ahí que me faltó comentarles, pues es que el vestidito viene en dos secciones, como se puede observar. Esta es una falda en la parte inferior con este elástico, y todo esto de la parte superior se puede retirar junto con esta parte, como lo podemos ver. Entonces venía en dos secciones, y pues se pegaba o se cierra con velcro. Prácticamente eso es en cuestión de la vestimenta. Vamos a ver según el mecanismo que aquí menciona, qué tan bonito y funcional es. Como les comentaba, se subía esta parte, ¿sí? El corazoncito sube, y aquí es donde vamos a ir colocando estas partes del pelo para que semeje como que tiene un chongazo acá fregón. Vamos a ver qué tal se ve. Entonces se colocaba aquí, y la parte media se colocaba también aquí. Entonces quedaba ahí una especie de chonguillo. Bueno, vamos a reacomodarlo. Ok, aquí supongo que teníamos que hacer como una especie de... Ándale. Pues es la idea. Yo creo que... Ahí está. Hacíamos esto. Entonces Rapunzel quedaba así, muy chonguda. Decía, haces el quehacer, haces sus cositas. Y entonces, cuando llegaba Rapunzel, deja caer tu cabello, prácticamente lo que hacía esto es presionar y caía. ¿Cómo ven? ¿Les gusta el mecanismo? ¿Les parece atractivo? La verdad es que a mí no se me hace lo más funcional del mundo. Esto se atora, o el pelo se atora muchísimo en el velcro, en el encaje.
No sé si es por el tiempo, pero creo que el mecanismo no me encantó. Déjenme ahí en los comentarios si les gustó o si ustedes la tuvieron. Sé que es una muñeca muy buscada, una muñeca que pues obviamente muchos niños y niñas la tuvieron por nuestras edades. Yo la primera vez que la tengo recuerdo los comerciales de esta Barbie. El mecanismo no me encanta mucho, no se me hace demasiado funcional. Sí, el que caiga pues se ve bello, pero acomodarla y todo eso, creo que como para ser Playline, pues no fue la mejor opción. No sé ustedes qué opinan. Y pues básicamente esa fue, pues si realmente funciona o no. Yo le pongo como un 7. ¿Ustedes cómo la califican? Vamos a continuar con el videito. Pues listísimo, hasta aquí llega el video del día de hoy con esta clásica Rapunzel. Espero les haya gustado mucho, un video corto pero necesario, pues la teníamos aquí. De hecho pensé no hacer video, pero dije no, claro que se los tengo que mostrar a mis Barbie lovers. Así que pues aquí lo tienen, espero les haya gustado mucho. Gracias por seguirnos y gracias por ser parte de nuestra comunidad, gracias por hacer crecer el canal. Compártanos si es de su agrado, si les gustamos, pues háganos crecer un poquito más para seguir haciendo más videitos. Por ahí quería preguntarles si les gustaría que saliéramos acá el equipo como tal en los videos o seguimos con esta mecánica, que la verdad es la esencia del canal. No quiero protagonizar nada, solo nuestras muñecas, así que si a ustedes les gustaría o en algún video por ahí déjenos la sugerencia, si quieren que les platiquemos un poquito de cómo surgió todo esto, pues será un gusto. Por ahí dejaré algunas encuestas también en Instagram. Vamos a hacer reroute de otras muñecas y cambio de otras muñecas, y me encantaría que ustedes pudieran decidir qué muñeca hacer, el cambio de cabello, si chino, lacio, qué vestimenta, así que ustedes las van a personalizar con sus votaciones. Entonces síganos en Mamalona Dolls ahí en Instagram para que nos ayuden y decidan ustedes mismos y mismas y mismes cómo y qué camino llevará nuestro canal y nuestros videos. Un gusto tenerlos por acá, suscríbanse, compártanos, denos muchos likes si les gusta el video para seguir creciendo. Si la vida y Dios nos lo permite, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.